de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este lunes 29 de enero del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada, abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. El gobierno y la oposición venezolana se reúnen nuevamente en República Dominicana. Un encuentro al que no asistirán los cancilleres de México, tampoco de Chile, como garantes, ni voluntad popular recientemente ilegalizado. Mientras la alternativa aspira a obtener garantías electorales, el Ejecutivo busca un acuerdo de convivencia. Bueno, lo comentaremos como es natural durante la tarde de hoy. Este tema, bueno, que preocupa a la comunidad internacional, que está preparada para incrementar la presión en contra del gobierno venezolano. Fuentes de la Casa Blanca citadas por el diario italiano Il Giornale indicaron que el presidente norteamericano Donald Trump estaría a un paso de declarar el embargo petrolero contra Caracas. Información que vamos a discutir seguramente con alguno de nuestros invitados la tarde de hoy. El secretario de Estado Rex Tillerson, recordar, comienza esta semana viaje por América Latina que lo llevará a México, Argentina, Perú, Colombia y Jamaica. De hecho, a esta hora, citando a un alto funcionario del Departamento de Estado, diarios como El Nacional destacan que Estados Unidos pedirá a Maduro explicar elecciones ilegítimas en la cumbre de Lima. Así estamos. Además, recordar que el Partido Popular Europeo también anunció que va a promover esta semana una batería de medidas ante la crisis en Venezuela y la decisión del gobierno de expulsar a su embajador de Caracas. Dos datos a propósito del telón de fondo de esta crisis: la situación económica. La canasta básica familiar se ubicó, atención, en 25.123.437,24 bolívares en el mes de diciembre del año 2017, según datos del Sendas. Cualquier parecido con Zimbabue es pura coincidencia, eso lo decimos nosotros. Y Pedenaga denuncia que persisten los intentos de apropiación de ganado coordinados por autoridades municipales. A las 5:30 hablaremos ampliamente de este tema. Esta es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en línea telefónica a nuestro primer invitado. Se trata del diputado Juan Miguel Mateus. Él es constitucionalista, diputado por Carabobo, dirigente de Primero Justicia. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Como siempre, un placer acompañarle a usted en su programa y a toda la audiencia de Radio Caracas Radio. Un gusto conversar con nuestro invitado. Yo le pedí una primera valoración, su expectativa en torno a la reunión que se desarrolla en República Dominicana. La comunidad internacional la mira con atención, aunque los garantes de la alternativa no asisten, al menos los cancilleres de México o de Chile. Su comentario, diputado. Creo que una primera valoración, María Alejandra, tiene que ir en dirección a lo que espera la comunidad internacional. La comunidad internacional ha reconocido una y otra vez que el problema de Venezuela ya no es solo un problema nacional, sino un problema regional. Y en ese sentido han puesto en evidencia cómo el gobierno no tiene ninguna capacidad de compromiso real. Es decir, todas las alarmas en lo internacional están encendidas. Esa es una primera valoración. La segunda valoración tiene que ver con la unidad democrática y el rol de la unidad democrática en esa mesa el día de hoy. La unidad democrática ha dicho que va a la mesa de negociación a exigirle al gobierno
que revoque el decreto de la constituyente a través del cual se convoca unas elecciones de cualquier modo y sin ninguna condición para los venezolanos. No hay ninguna expectativa real, es una gestión que debe hacerse. Lo que sí es importante es que este episodio de Dominicana del día de hoy va a dejar en evidencia una vez más al gobierno, va a profundizar el apoyo y la solidaridad internacional sobre Venezuela y hace patente una vez más que el problema, la crisis venezolana pasa por una elección en un tiempo apropiado para el pueblo de Venezuela y en condiciones de justicia electoral. Lejos de eso, no pareciera me da la que impresión, pueda haber... diputado, perdón que lo interrumpa, que usted da por descartado que el gobierno no va a ceder a las peticiones de la oposición, ¿correcto? Bueno, el gobierno ha dado señales una y otra vez de que no quiere aflojar en hacer concesiones para el pueblo de Venezuela, para reconocer los derechos del pueblo de Venezuela. Si en un acto de sindéresis, en un acto de sensatez y de sentido común, el gobierno reconoce los derechos electorales del pueblo de Venezuela y se fija de una manera apropiada una fecha para las elecciones y condiciones de justicia electoral, eso es bueno para todos. Si eso no ocurre, entonces la Unidad Democrática ya ha advertido que no puede seguir adelante en este proceso y que sencillamente seguiremos trabajando de la mano con la comunidad internacional y con el sentir del pueblo de Venezuela para procurar unas elecciones libres, esta vez ya con una nueva avanzada del gobierno de Maduro que sencillamente pareciera que apunta en la dirección de aislarse cada vez más y más y más. Ahora, diputado, ha trascendido de forma extraoficial que el Consejo Nacional Electoral se prepara para celebrar los comicios presidenciales en el mes de marzo. Insistimos, es información absolutamente extraoficial que hemos tomado de periodistas del área electoral en nuestro país. Yo quisiera su comentario si el gobierno cede a las peticiones que ustedes han puesto sobre la mesa, esto de permitir que se preparen comicios con 6 meses al menos de antelación, entre otros temas. ¿Cuál es la estrategia de la oposición venezolana? ¿Han decidido concurrir o no? Lo escuchamos. Son dos las cuestiones respecto de la pretensión del gobierno de realizar unas elecciones en contra del bien del pueblo de Venezuela. Creo yo que tenemos que examinarlo en dos partes. Lo primero, si hay que concurrir o no a esas elecciones. Y lo segundo, de concurrir, es quién sería o bajo cuál método se escogería el candidato unitario. Respecto de lo primero, respecto de las condiciones, todo el mundo está hoy en sintonía respecto de la necesidad de elecciones libres en Venezuela. Veíamos cómo el secretario de Estado de los Estados Unidos va a viajar al Cono Sur, va a viajar a Argentina, precisamente para tratar de forjar mejores alianzas que profundicen la presión sobre Nicolás Maduro. En ese sentido, la Unidad Democrática tiene que asumir un debate, es decir, tiene que lograr acompasarse con la comunidad internacional respecto de las elecciones. Hoy en día pareciera que unas elecciones de esa naturaleza, de espalda a la comunidad internacional, no son buenas para Venezuela. Si esas circunstancias cambian, es un debate, bueno, la Unidad Democrática tendrá que adelantar un debate al respecto. Ahora, bajo unas circunstancias adecuadas, si cambian las condiciones electorales, la Unidad Democrática tiene que perfilar el candidato o su candidata y el método para hacerlo. Pareciera que habría que propiciar un consenso o propiciar unas primarias para ellos, de manera que en la Unidad Democrática estemos preparados si las circunstancias cambian. Mientras tanto, hay que seguir luchando, hay que seguir mirando hacia adelante, hay que seguir profundizando los vínculos internacionales y hay que seguir cultivando la conciencia de elecciones justas en el pueblo de Venezuela y también hacer eco de los gritos dentro del pueblo de Venezuela para que haya elecciones justas en justicia electoral y no, repito, de cualquier modo o bajo cualquier circunstancia que solo favorezcan la entronización del gobierno en el poder. Diputado, a la luz de este documento que trascendió a la opinión pública que mostraba Jorge Rodríguez, representante del gobierno de República Dominicana, justo aquel día que la oposición decidió no asistir
luego de la masacre del Junquito. Bueno, en ese documento figuraba la petición del gobierno de relajar las sanciones. Yo quisiera su opinión y su análisis acerca de este tema en caso de que fracase este nuevo intento de negociación, tomando en cuenta lo que ha trascendido. Según fuentes de la Casa Blanca, citadas por un diario italiano, bueno, estarían evaluando en el gobierno norteamericano el paso de declarar el embargo petrolero contra Caracas. Creo que es una de las medidas más extremas en caso de que se concrete. Yo quisiera su comentario a la luz de esta información extraoficial de las pretensiones del gobierno y el resto de sanciones o medidas que ya está evaluando a estas alturas la comunidad internacional. Lo escuchamos. Ahí lo más importante que hay que destacar es que esas sanciones, que hasta ahora han sido sanciones personales sobre funcionarios del régimen de Nicolás Maduro por violación de derechos humanos, por corrupción, etcétera, esas sanciones responden a la soberanía y libre arbitrio de las naciones. Es decir, si Estados Unidos aplica sanciones contra personas del régimen de Nicolás Maduro, eso se hace en el marco de la soberanía de los Estados Unidos. Si la Unión Europea lo hace, eso se corresponde con la soberanía de los estados de la Unión Europea en este momento. En nada tiene que ver la oposición venezolana, es decir, la oposición venezolana no tiene ningún poder ni ninguna injerencia para promover o para no promover sanciones. Eso responde, repito, a la soberanía de cada nación. El gobierno tiene entre ceja y ceja que esas sanciones existen por el impulso de la oposición venezolana, y no es cierto. En el mundo entero, en el mundo libre, en el concierto de las naciones, se conoce el talante a través del cual, el talante autocrático de Nicolás Maduro, que lleva a la violación de los derechos humanos, a la concentración de poder, a que no haya elecciones libres, y sencillamente como Venezuela, por el modo en que está siendo gobernada por Nicolás Maduro, ya no es un problema solo regional, sino del hemisferio, entonces el mundo responde ante eso. Ahora, diputado, los escenarios que tenemos por delante preocupan y mucho de todo punto de vista, pero en el caso concreto de las libertades políticas, seguramente si fracasa esta negociación, como todo parece indicar, el gobierno va a continuar la persecución contra la dirigencia política. El Partido Voluntad Popular fue recientemente ilegalizado, impidieron que la tarjeta de la unidad fuera utilizada frente a una eventual elección presidencial. Han amenazado al secretario general de su partido. Entiendo que ustedes no pudieron alcanzar la meta para validarse, aunque van a intentar concretarlo el próximo fin de semana. Yo quisiera su comentario en torno a este tema, si ustedes están preparados para lo que viene, en caso, insistimos, de que estas negociaciones fracasen en República Dominicana. Bueno, lo primero es que hay que esperar las resultas del día de hoy para hablar con propiedad sobre cuáles son las conclusiones o en qué va a terminar la cuestión de República Dominicana. Lo segundo es ciertamente lo que usted refería, María Alejandra. El gobierno incrementa su temperatura autocrática, incrementa su persecución, sus amenazas, precisamente contra quienes más luchamos para liberar democráticamente a Venezuela. En ese sentido, ha habido ataques recientes contra el diputado Tomás Guanipa, que es secretario general de Primera Justicia, sencillamente porque ha sido una voz que ha pretendido remover la conciencia de los venezolanos y porque es el jefe de la estructura de un partido muy importante que no ha dejado de luchar por los venezolanos. Nosotros, por supuesto, que vamos a hacer todas las defensas jurídicas, las defensas políticas de Tomás Guanipa, pero esos ataques no hacen sino ratificar que Primera Justicia está sirviendo a Venezuela, única y exclusivamente a Venezuela, y por eso es atacada por el gobierno. Respecto de la validación, tenemos que recordar que hace una semana, justo hace una semana, Primera Justicia le comunicaba al país que no iba a validar su propia tarjeta, sino que iba a validar la tarjeta de la Unidad Democrática. Veíamos entonces que por el empeño del pueblo de Venezuela de lograr más y mejor unidad, nosotros teníamos el deber de desprendernos, de hacer el sacrificio respecto a nuestras propias siglas partidistas para ir a validar el símbolo electoral más exitoso de todos los tiempos en Venezuela y el símbolo electoral que más dolores de cabeza le ha dado a Nicolás Maduro, que es precisamente la MUD, la tarjeta de la MUD de la Unidad Democrática. Sin embargo, después de haber tomado esa decisión en firme el lunes pasado, vimos cómo entre gallos y medianoche el Tribunal Supremo de Justicia, en una írrita sentencia de la Sala Constitucional, sacaba del juego a la tarjeta de la Unidad Democrática para privar al pueblo de Venezuela de ese símbolo
de ese símbolo electoral tan poderoso que es la tarjeta de la MUT. En ese sentido, Primero Justicia retomó sus propios símbolos como una manera de renovar la unidad democrática, de validar el espíritu unitario del pueblo de Venezuela y de colocar nuestros símbolos al servicio del patrimonio democrático en el país. Sin organizarnos, sin habernos organizado como era requerido, el día viernes entonces, al mediodía, tomamos la decisión de ir a validar la tarjeta de Primero Justicia y logramos validar en 8 estados, otro estado de la República alcanzó el umbral del 80%, 5 estados más el 70%, y en el porcentaje total obtuvimos un 70% de la meta cuando nos habíamos planteado aproximadamente el 40%. La semana que viene, el sábado 3 de febrero y el domingo 4 de febrero, estará Primero Justicia otra vez con toda su estructura, con toda su maquinaria, terminando de validar en el proceso, porque no ha terminado el proceso, terminando de validar a nuestra organización, repito, para colocarla al servicio de la unidad democrática y los intereses del pueblo de Venezuela. Y eso me lleva a decir otra cosa, María Alejandra, creo que es importante. El hecho de validar a Primero Justicia significa que estamos cuidando el pluralismo político, que estamos cuidando el acervo democrático de los partidos y las instituciones partidistas en Venezuela, que pertenecen a la gente. No significa que haya una decisión tomada preestablecida respecto de unas posibles elecciones presidenciales en marzo o antes de finales de abril. Una cosa es una cosa y otra cosa es la otra. Validamos a Primero Justicia porque nos quisieron privar de la unidad democrática y tenemos derecho a una organización partidista, es nuestro modo de servir a Venezuela, pero el debate de participar o no participar está abierto y en eso será determinante lo que ocurra el día de hoy en Dominicana. Dos inquietudes, diputado, antes de hacer una pausa para ir a publicidad. A propósito de este tema de la candidatura de la oposición, Andrés Velázquez decía que esta semana habrá un anuncio de la Alternativa Democrática, confirmar cuál es la información que manejan ustedes en Primero Justicia, cuál es la posición de su organización con relación a ese tema. Y en segundo lugar, sobre el caso de Óscar Pérez. Y a propósito de la persecución política, entendemos que hay más de 30 personas detenidas producto de las averiguaciones que realiza, o la persecución que realiza el gobierno, muchas de estas personas desaparecidas. ¿Qué puede comentarnos? Usted forma parte de una comisión especial de la Asamblea. ¿Lo escuchamos? Bueno, respecto de la posición unitaria con la candidatura, en Primero Justicia hemos dicho una y otra vez que nosotros abogamos por una candidatura única y que no basta con colocar los nombres, es decir, no basta con decir fulano o fulano de tal es precandidato, sino que hay que establecer el método. Pareciera que en este momento Venezuela quiere un consenso, estamos abiertos al consenso, estamos abiertos a las primarias, pero lo que venimos advirtiendo desde junio del año pasado es que tenemos que darle ya un candidato presidencial a Venezuela para cualquier eventualidad, un rostro a la voluntad de cambio del pueblo de Venezuela. En ese sentido, me atrevo a decir que hay varios precandidatos andando. Andrés Velázquez lo ha dicho, Henry Ramos lo ha dicho, Henry Falcón lo ha dicho. Primero Justicia ha comentado que pone al servicio de la unidad, o que podría poner al servicio de la unidad, el nombre de Juan Pablo Guanipa. También suena el nombre de Lorenzo Mendoza. Creo que el señor Lorenzo Mendoza tiene una gran responsabilidad, porque sin decir una palabra para aspirar a la presidencia, tampoco ha dicho una palabra para desmentirla, y es necesario que el pueblo de Venezuela salga de dudas. Si el señor Lorenzo Mendoza quiere colocar su nombre para una eventual precandidatura presidencial, tiene el legítimo derecho a hacerlo, y si lo hace, entonces será considerado, entre otros nombres más, para el consenso o para unas primarias. Y si dice que no, sin embargo, que él no presenta su nombre, la Unidad Democrática también seguirá avanzando con el consenso o con unas primarias para definir un candidato presidencial. Y respecto de la comisión especial para el estudio, la investigación de los hechos del Junquito, de la masacre del Junquito, ya se ha avanzado de manera preliminar. El lunes de la semana pasada comunicamos un informe preliminar. Se refirió la persecución sobre 30 personas que se les ha perseguido por tener conexión con alguna de las personas masacradas en el Junquito. No se puede dar información por la protección propiamente de las víctimas. El día de mañana el tema va a ser tratado en la Asamblea Nacional. No conviene ahorita adelantar opinión porque el informe será presentado el día de mañana.
Gracias, diputado Juan Miguel Mateos, como siempre, por atendernos, acompañarnos, diputado por Carabobo, abogado constitucionalista, dirigente de Primera Justicia, expresando opinión acerca de lo que está ocurriendo a esta hora en República Dominicana. Se retoman negociaciones. Bueno, aparentemente nuestro entrevistado no tiene mayor expectativa, al igual que la comunidad internacional. Habrá que ver si cede o no el Ejecutivo y está dispuesto a medirse en elecciones libres, transparentes y justas en nuestro país. Hacemos una pausa y ya venimos. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mi cochinito favorito te ofrece fritura de cerdo, chinchurria, chorizo y por supuesto la sabrosa morcilla. Pero también todo lo puedes pedir asado. Si te parece poco, también tienen cachapas a tu gusto, pollo asado y a la broster, hervido de res y gallina, sándwich, pepito y mucho más. Calle Nueva York en Las Mercedes, mi cochinito favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo decíamos hace algunos minutos. Bueno, se cumplen 2 semanas el día de hoy. Mi invitado me corregirá si me equivoco. Luego de lo que se ha denominado como la masacre del Junquito, y algunos diputados, al igual que organizaciones no gubernamentales, denuncian la detención de varias personas que forman parte del círculo de los familiares de las víctimas de este suceso. Para conversar acerca del desarrollo de las investigaciones y de lo que se conoce, entre otros temas, saludamos en la línea telefónica a nuestro siguiente invitado, Javier Ignacio Mallorca, periodista especializado en criminalística, miembro del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado, autor del blog Crímenes sin Castigo. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Hola, María Alejandra, un placer. Un gusto conversar contigo, Javier Ignacio. Mucho interés de conocer la información que puedas compartir con nosotros a propósito de lo que se conoce a estas alturas en torno a la masacre del Junquito. Hay un dato que tú publicabas en tu blog y al cual quisiera hacer referencia, y tiene que ver con bueno, una cantidad de dinero enorme, ingente, que había ofrecido, aparentemente ha trascendido de forma extraoficial el gobierno para la captura de Óscar Pérez. Te escuchamos. Sí, María Alejandra, bueno, con motivo de la publicación de la última entrega de Crímenes sin Castigo, pues estuvimos haciendo una revisión y algunas anotaciones sobre este caso, del cual pues ya casi 2 semanas después se ha escrito tanto y ha sido trending topic prácticamente en Venezuela durante varios días. Entonces, efectivamente, una de las interrogantes que nos hacíamos era qué había ocurrido con esta recompensa que el gobierno ofreció por medio de unos afiches que, bueno, todo turista que llegaba a través del aeropuerto internacional Simón Bolívar podía ver la foto del inspector jefe de SICPC, Óscar Pérez,
y de alguno de sus más allegados en el grupo. Decía se busca, los calificaban de terroristas, fascistas, etcétera, y ofrecían una recompensa cuyo monto no estaba especificado en ese afiche, tampoco en las informaciones que se habían divulgado a través de la web. Sin embargo, bueno, uno pulsando fuentes de policía, desde luego se entera de manera extraoficial de que el monto ofrecido eran 2 millones de euros por la cabeza de Óscar Pérez. Y una de las cosas que bueno, acaso uno podría especular con esto es que ¿por qué este empeño en sobrepasar la cadena de mando en una operación que apuntaba hacia un final negociado? ¿Por qué esa ruptura tan súbita de las negociaciones, de las conversaciones, de los entendimientos, cuando todo daba a entender que Óscar Pérez y sus 6 acompañantes se iban a entregar? Y bueno, una de las cosas que uno podría, digamos, tener allí como teoría para explicar esta irrupción en la morada donde él se encontraba, en el kilómetro 15 de la urbanización Aragonés y el Junquito, era precisamente el afán por obtener esta recompensa. Quizá pueda ir un poco más allá, porque las mismas fuentes policiales me han indicado que al final esa no fue la recompensa que se otorgó, pero sí una recompensa de varios cientos de miles de dólares. Y bueno, este es el dato que hay. Obviamente aquí no ocurre como en Estados Unidos, por ejemplo, donde existen normas de transparencia que al final permiten conocer por lo menos cuánto se pagó. No quizá la persona que lo haya recibido, pero por lo menos cuánto se pagó. Aquí eso no se va a saber. Ahora, otro dato que tú publicabas en tu blog, Javier Ignacio, tiene que ver con Heiker Vázquez, líder de colectivo, que tú, asegurabas estaba como empotrado en la Policía Nacional. Asegura, según la información que tú has logrado recabar, que habría sido ultimado por fuego amigo durante la denominada masacre del Junquito. ¿Qué puedes comentarnos en torno a este tema? Porque ha sido utilizado políticamente por el Ejecutivo Nacional, sabes tú, un poco para justificar lo que pasó. Te escuchamos. Efectivamente, ha sido la muerte de Heiker Leobaldo Vázquez fue usada por el Ejecutivo luego de la operación que llamaron Gedeón para justificar la irrupción en la vivienda de la forma como se produjo y como quedó filmado, usando lanzagranadas y armas de altísimo calibre. Pero, María Alejandra, lo que pasa es que hay un principio de investigación criminal que dice que los cadáveres no mienten, y el cadáver de Heiker Vázquez no miente. Y cuando cualquier persona con nociones, conocimiento de ciencias forenses ve ese cadáver, se da cuenta de que el disparo que lo mató, el proyectil, fue disparado desde la retaguardia, desde el lugar donde Heiker Vázquez creía que estaban sus amigos. Por eso se le llama fuego amigo, porque uno le da la espalda a las personas que, entiendes, no te van a dañar, no te van a atacar. Pero a Vázquez como que le ocurrió algo distinto. Sabemos que dentro de la Policía Nacional existen, así como hay la posibilidad de encontrar estos elementos de colectivos empotrados en la Fuerza de Acciones Especiales, hay elementos que definitivamente rechazan este tipo de situaciones. Y bueno, uno sabe si de repente eso se aprovechó, esa circunstancia confusa para ajustar cuentas, o de repente también una explicación que podríamos lanzar es que, bueno, una vez que Heiker Vázquez cumple la tarea de participar en la irrupción y la matanza de la gente que se encontraba allí, pues, bueno, eliminar ese cabo suelto que significa tener el líder de un colectivo conocidísimo dentro del 23 de enero porque reparte la comida de los clubs, bueno, eliminarlo de las filas de la Policía Nacional y decir luego que se trataba de una de las muertes derivadas del enfrentamiento. Hasta donde entendemos,
no está comprobado que Óscar Pérez haya matado a nadie, ni su grupo tampoco, durante esa balacera. Hace ya, como tú decías en la introducción de esta conversación, hace ya más de 2 semanas, porque esas muertes se produjeron a las 10:30 de la mañana aproximadamente del 15 de enero, del lunes 15 de enero. Ahora, Javier Ignacio, preguntarte si este caso ha enrarecido el ambiente puertas adentro de los cuerpos de seguridad del Estado, incluyendo la Fuerza Armada Nacional. Hace algunos días nos tocó ver, incluso narrar, un incidente entre, entendemos, miembros de colectivos y efectivos del 6CPC. Tú me corregirás si me equivoco, porque hablo de memoria. Evidentemente una cosa no tiene que ver con la otra, pero este caso ha enrarecido el clima interno en los cuerpos de seguridad del Estado producto de las averiguaciones, ¿o no, en lo absoluto? Bueno, hay comentarios, gente lamentándose, diciendo que vieron esto que decíamos, que hay colectivos dentro de las fuerzas policiales, que no solamente esto ocurre cuando CIPC intenta irrumpir en alguna de las guaridas de estos individuos y les dicen que luz roja, que por ahí no se va, que esos son intocables. Bueno, también están allí en la Policía Nacional. Es decir, sí, hay una cantidad de comentarios, María Alejandra, sobre esta participación de colectivos y sobre el rol tan importante que han asumido, ¿no?, como parte de la defensa de este proceso político, defensa armada, ya a un nivel en el que incluso se han fundido con instituciones policiales. Policiales decimos porque es la prueba evidente, es, digamos, lo que llaman la pistola humeante, ¿no? Esta prueba es irrefutable, pero también hay informaciones de colectivos fundidos con componentes de la Fuerza Armada, específicamente en la milicia, y algunos elementos también en la Guardia del Pueblo. Desde luego, en la medida en que se van desarrollando eventos como este, pues uno va confirmando las cuestiones que se vienen comentando, y todo eso ocasiona mucha molestia. Pero, María Alejandra, la molestia no pasa de allí. Digamos que hay una jerarquía que acepta todas estas situaciones, la acepta de pie juntillas. En algunas oportunidades debo decirte y confesarte que eso me causa sorpresa, porque por lo menos en el caso de CIPC se trata de policías de carrera los que están allí en la directiva, ¿no? Aún incluso aquel que llaman el fotógrafo, pero todos tienen carrera allí dentro de la institución y sin embargo pues han aceptado estas situaciones, han agachado la cabeza, en fin, definitivamente sí ha ocasionado molestia, pero si me preguntas si esto irá más allá de la molestia, pues honestamente no creo. Gracias, Javier Ignacio, como siempre, por atendernos, acompañarnos. Javier Ignacio Mayorga, periodista de Sucesos, expresando opinión y análisis acerca de este tema. Se cumplen 2 semanas de lo que se ha denominado como la masacre del Junquito, la información que ha trascendido de forma extraoficial. Mañana presentan informe, como decía el diputado Juan Miguel Mateus, ante la Asamblea Nacional. Antes de hacer la pausa, comento algunas informaciones que están en desarrollo, declaraciones de Ramón Guillermo Aveledo, que fue secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad. Invalidación de partidos políticos fue una sanción del gobierno. El exsecretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática señaló que la oposición debería elegir un candidato por consenso de cara a las elecciones presidenciales. Parece que eso es lo que va a ocurrir, concurran o no a los comicios. Ledesma pidió sanciones a Macri para infractores de derechos humanos en Venezuela en una reunión en Argentina, me parece. Leo la nota. El exalcalde solicitó aplicar un reglamento que regularice la residencia temporal de exiliados en Argentina. Hasta ahora hacemos una pausa, a regreso más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Son las 5:28. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo.
Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Hello, how are you? La tuya, por si acaso. ¿Sabes hasta dónde te puede llevar a hablar inglés? Random Language Institute ofrece los mejores programas para aprender a hablar inglés en el exterior y no muy lejos de casa. Nuestro instituto se ubica en Trinidad y Tobago, un país de habla inglesa. Random Language Institute, rompiendo barreras, construyendo relaciones. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales en su centenario presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Pedro Rada y la adicción al azúcar. Muchos comportamientos que producen placer están asociados a una mayor supervivencia, por lo que tendemos a desarrollar adicción a estos. Cuando se nos priva de estos placeres, se genera un síndrome de abstinencia. Pedro Rada demostró que el consumo de azúcar es una de estas conductas que genera adicción, y la falta de ella puede producir un síndrome de abstinencia, con síntomas similares a los que provoca la falta de morfina en un animal adicto a esta droga. Pedro Rada se graduó de médico cirujano de la Universidad de los Andes y obtuvo su doctorado en Ciencias Médicas en la Universidad del Zulia. Fue postdoctorante en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, y es actualmente profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Universidad de los Andes. Sus trabajos de investigación sobre adicción al azúcar en ratones de laboratorio figuran entre los más importantes a nivel mundial. Rada demostró que el excesivo consumo de azúcar produce cambios neurológicos en el cerebro que activan a circuitos nerviosos del placer similares a los que se producen con la adicción a drogas como la morfina y la cocaína. Estos circuitos nerviosos explican parte de la epidemia de obesidad y de sobrepeso que afecta a una importante fracción de la población humana. Por sus contribuciones sobre sus aspectos neuronales de la adicción al azúcar y sobre varias enfermedades del sistema nervioso, Pedro Rada fue galardonado en 2017 con el premio Lorenzo Mendoza Fleury de la Fundación Empresas Polar. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales en su centenario presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, a propósito del telón de fondo de esta crisis, la situación económica, la canasta básica familiar ya superó los 25 millones de bolívares en el mes de diciembre en nuestro país. Esto incluye, saben ustedes, servicios, pero también alimentos. Sobre esto último, la Federación Nacional de Ganaderos ha venido denunciando que persisten intentos de apropiación de ganado coordinados por autoridades municipales. Solo hace 2 días, Fedenaga advertía que el alcalde de Chaguaramas, en el estado Guárico, retenía 46 toros
productores que se dirigían a grandes centros de consumo haciendo caso omiso a una medida dictada por el responsable de la Gran Misión Abastecimiento Soberano, es decir, el propio ministro de la Defensa. Esta situación, después de varias horas y la presión de los ciudadanos, de los productores de Guárico, aparentemente se solventó. Sin embargo, continúa el ambiente enrarecido y esto va a tener un impacto en el acceso a alimentos de nuestro país. Para eso vamos a conversar de inmediato con el presidente de FEDENAGA, Carlos Eduardo Albornoz. Iniciamos esta conversación a partir de lo ocurrido en el estado Guárico. Sí, es correcto. Yo creo que aquí hay que llamar la atención sobre la conciencia, ¿no? Que de alguna forma la presión ciudadana que ejercieron los productores agropecuarios prácticamente todo el día, el sábado, desde la mañana, a las 9 de la mañana, cuando prácticamente se estaba confiscando un cargamento con 71 res en canal, unos 14.700 kilogramos, unas 14.7 toneladas de carne ya en canal para ser despachadas a Cumaná, de Chaguarama, del estado Guárico, vía Cumaná, estado Sucre. Bueno, eso originó de que los productores, la propietaria que había comprado ese ganado, ejercieran muchísima presión, incluso después que el alcalde de Chaguarama dio la luz verde para su marcha en Valle de la Pascua, la alcaldía de Chaguarama y los policías retuvieron el camión y eso originó mucha inquietud de parte de los productores que desde hace muchos días estaban dejando un porcentaje de manera obligatoria ante una oficina que estaba apostada en cada sede del INSAI, que es el Instituto Nacional de Sanidad Animal, que se encarga de la guía de movilización. Eso ha causado muchísimo malestar porque ustedes se pueden entender una actividad que normalmente es de las menos rentables que hay por los altos riesgos que nosotros nos ocasionan diversos factores. Entonces, aparte de eso, que tú tengas que dejar parte de tu producto a venta prácticamente regalada, sin ni siquiera cobrarlo de manera oportuna. Bueno, eso enardeció a los productores que se pararon frente a la gandola y dijeron que no iban a tolerar más tanto abuso. El alcalde de Valle de la Pascua se comunicó, entiendo que con el gobernador, que de alguna forma estaba consciente de lo que estaba pasando. A eso de la medianoche, 1 de la mañana, cuando se dieron cuenta que los productores continuaban ahí y estaban dispuestos a amanecer en el sitio y seguramente allí se iban a pegar muchísimos más, decidieron entonces dejar ir la gandola que pudo descargar y llegar a su objetivo final. Esto se está repitiendo en algunas ciudades, más quiero ser enfático en este tema. A esta hora se ha normalizado de una manera considerable la situación a nivel nacional. Sin embargo, en el estado Apure, prácticamente en la generalidad de los municipios y específicamente en el municipio Pedraza del estado Barinas, continúa todavía una situación anormal en la cual el alcalde de Pedraza quiere manejar todo lo que es el tema de distribución y comercialización, obviando la Gaceta recién promulgada hace apenas unos 5 o 6 días, que establece que no es competencia ni de los alcaldes ni de los gobernadores estar cobrando ningún porcentaje ni ningún cobro que al final se convierte de intentar ser reiterativo en un cobro extorsivo a los productores que intentan bajo cualquier circunstancia lograr poner los alimentos en los grandes centros de consumo. Esto es lo que ocurre en este instante y ahora, en este momento en que estamos hablando, se están reuniendo los alcaldes del estado Apure con los representantes de los gremios, y yo quiero hacer responsable directo ante la opinión pública lo que ocurra con el movimiento de proteínas en Venezuela a los alcaldes del estado Apure si quieren persistir en esta situación anómala. Quiero también reiterar que la presidenta del INSAI, viceministra del sector pecuario, del Ministerio de Agricultura y Tierra, se ha comportado de una forma muy responsable, muy coherente y ha estado muy atenta porque entiende que nosotros somos todavía el bastión productivo y agroalimentario que tiene Venezuela y que de seguir tratando de destruirnos, la situación se agravará mucho más. Sin embargo, no ha sido suficiente y aunque debemos reconocer que el general Jiménez también, que es el general encargado de la carne, también ha hecho grandes esfuerzos para que las cosas se normalicen, hay todavía funcionarios
gobernadores que todavía no quieren entender y que lamentablemente están buscando pescar en río revuelto. Creo que deberían de tomar conciencia, como lo hizo el gobernador del estado Guárico, como lo hizo el alcalde de Valle de la Pascua, que tomaron conciencia, el alcalde de Chaguaram, que ya bajaron el nivel de presión y están más bien en otra actitud. Creo que ahora nos toca a nosotros más bien tratar de colaborar para que estos estados que nunca han tenido ese abastecimiento de carne, María Alejandra, ¿sí me estás oyendo, verdad? Perfectamente. Lo que pasa es que me llama la atención y quería, y perdón que lo interrumpa, preguntarle cómo es esto posible después de un decreto emitido, suscrito por el ministro de la Defensa, por el Ejecutivo Nacional. ¿Cómo es posible que esté ocurriendo esto, sobre todo con alcaldes del oficialismo? Como yo acostumbro, María Alejandra, a mí no me gusta andarme por las ramas. Por ejemplo, el alcalde de Pedraza tiene intereses económicos, porque ahí se encarga de la comercialización de la carne allí, ¿no? Entonces, hay intereses precisos. Yo le pedí a los productores agropecuarios que no solamente fueran a la Defensoría del Pueblo, sino que fueran a la Fiscalía a denunciarlo, porque no puede ser que los grandes centros de consumo padezcan desabastecimiento de carne, incluso nuestras propias regiones, porque los productores se inhiben de enviar carne a esos mataderos, porque saben que van a tener que regalar prácticamente lo poco que les puede quedar para cumplir con su familia, con sus trabajadores, con las obligaciones bancarias, con la compra de insumos y para reinversión. En fin, los arruinan. Entonces, se inhiben de enviar productos, eso hace que crezca la presión en la poca carne que se esté comercializando y eso hace que la situación encarezca los productos y ustedes cada vez tengan menos oportunidad de adquirirla con una capacidad de compra mermada como ya todos conocemos, ¿no? Claro, pero esto no responde a la inquietud. Evidentemente usted no está al cabo de saber por qué estos alcaldes del oficialismo están tomando este tipo de decisiones, pero la pregunta que yo le haría es, ¿no existe ningún tipo de coordinación entre los gobiernos municipales, regionales, incluso el nacional? ¿O cuál es la posición que ha asumido el ministro de la Defensa después que prohibió, taxativamente que esto ocurriera en cualquier territorio o estado del país? Mira, el general Jiménez, quien es el general que se encarga del tema de la distribución de carne, ese tipo de cosas, que por cierto ha sido una persona que quiero reiterar, ha sido una persona coherente en la palabra y la acción, incluso cuando la época de los abusos y los errores cometidos por la SONDE. Él estuvo muy atento, monitoreando todo muy de cerca ese día con cada uno de nosotros, con los gremios, con los representantes genuinos de los productores, y atento, tratando de colaborar. Seguramente, yo no he hablado con el ministro de la Defensa, en este caso es el rector de la Gran Misión Abastecimiento Soberano, pero seguramente él sí, incluso el propio ministro de Agricultura ha estado también atento, monitoreando, tratando de resolver las cosas. Yo creo que aquí también mucho obedece que hay una pugna gigantesca de poderes al interno, pero eso no me corresponde estarlo dilucidando ante la colectividad, sobre todo con un problema tan serio como es el tema de los alimentos, pero que nos afectan. Esas pugnas nos afectan a todos y que sin duda aquí lo que queda es que nos dejen seguir trabajando de una manera normal, que nos permitan poder llegar a los grandes centros de consumo, como lo hemos venido manifestando, y que la carne que tenemos, que aunque no alcanza para todos, porque es la verdad, nosotros no tenemos hoy más de 8.200.000 reses en nuestro rebaño, porque se nos perdieron más de 211.000 reses, que calculamos, mal calculadas, yo creo que fueron muchos más, pero mal calculadas, unas 211.000 reses por contrabando de tracción hacia Colombia, y allí sí no hay un resguardo fino y serio y tan firme como lo hubo en los mataderos y en las oficinas que colocan con los funcionarios del INSAI para detener esto. Yo quiero ser enfático, hay muchos funcionarios que están apostando a que las cosas salgan, a que las cosas funcionen, y muchos otros están jugando a intereses particulares y económicos para tratar de pescar en río revuelto y comercializar las pocas cosas que todavía podemos producir en el campo venezolano. Ahora, para dejarlo claro, es absolutamente ilegal que los alcaldes decidan, incautar un cargamento de carne que esté transitando por el país y obligue a los productores a venderlo más barato en su entidad, en su municipio, ¿correcto? El artículo 305 de la Constitución, yo no me voy a referir a resoluciones ni leyes.
me voy a referir a la Constitución, establece las libertades y la necesidad de la libertad en la producción agropecuaria para poder garantizar. Bien, creo que queda claro el comentario. La verdad tenemos allí problemas con el sonido. Escuchábamos al presidente de la Federación Nacional de Ganaderos reiterando la denuncia acerca de esta apropiación indebida, este intento de incautar el cargamento de carne, la producción de carne en nuestro país de forma ilegal por parte de algunos funcionarios, alcaldes y gobernadores, en una situación que ha generado tensión en el campo venezolano. De hecho, en el estado Guárico los productores se organizaron, reclamaron y se solventó la situación. Sin embargo, hay una tensa situación, como denunciaba Carlos Eduardo Albornoz, todavía en el estado Apure. Ojalá se solucione. En las perspectivas de cara a este año en materia de alimentos francamente preocupantes a la luz de la información que maneja la Federación Nacional de Ganaderos. Hacemos una nueva pausa, vamos a publicidad. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Son las 5:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción, Willy Zarcaya, en la producción Selene Pérez, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas, niños y adolescentes. Los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presenta Historia Portátil, una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. Hoy presentamos
los cañones de Pavía. La batalla de Pavía es una de las más famosas de la historia europea. Se la ganó en 1525 Carlos V al rey de Francia, Francisco I. ¿Por cuál carambola llega la batalla de Pavía a ser asunto de nuestra historia? En 1892, Antonio Paredes está entre los hombres que pelea a favor de Crespo contra Andueza Palacios en la llamada Revolución Legalista. Ya triunfante, Crespo encarga a Paredes la jefatura de la plaza de Puerto Cabello, donde a la verdad no hay mucho que hacer. Paredes piensa en hacer reformas al castillo, pero no hay recursos para ello. De modo que resuelve vender a unos comerciantes de Curazao uno de los viejos cañones de la fortaleza, como hierro fundido, para comprar los materiales necesarios para las obras que planea. Paredes es de un carácter fortísimo, hombre de temer por su rectitud, por su idealismo, por